En esta presentación vamos a analizar la formación, la morfología y las principales funciones de los horizontes orgánicos. Una de las características de los suelos forestales es la presencia de un tapiz vegetal que cubre la superficie del suelo. Esta capa, formada principalmente por restos de material vegetal, constituye el horizonte orgánico de los suelos forestales. ¿De dónde procede el material a partir del cual se forma este horizonte? Procede del desfronde, es decir, los restos vegetales desechados desde la parte aérea de los árboles. Para medir el desfronde se colocan recipientes de superficie conocida donde se recogen todos los restos vegetales. La recogida se realiza a intervalos regulares de tiempo. En el caso que se muestra, el desfronde de primavera está constituido principalmente por órganos florales. En verano, durante el periodo de escasez de agua, los árboles tienen tendencia a disminuir su masa foliar. En las especies adaptadas a estas condiciones climáticas, tales como pino y carrasca, el máximo desfronde se produce durante este periodo. ¿Qué características tienen los horizontes orgánicos? Vamos a ver cuál es su composición. Utilizamos un marco de superficie conocida y extraemos todo el material que se encuentra dentro de esa superficie. El primer material que se obtiene está formado por la hojarasca recién caída, en la que se reconocen perfectamente la composición de los tejidos vegetales. Justo por debajo de esa capa, el material orgánico se oscurece, está más húmedo y aunque todavía se reconocen los restos vegetales, ya empiezan a estar parcialmente descompuestos. En algunas ocasiones, cuando se dan condiciones favorables, esta capa tiene color blanco, debido a la proliferación de los micelios de los hongos. El material que se encuentra en la parte inferior está muy descompuesto. Ya no se distinguen los tejidos vegetales, es un material amorfo de color negro. Estas características permiten distinguir las tres capas que se pueden presentar dentro de un horizonte orgánico. La capa superior, formada por hojarasca recién caída, es la capa L, del inglés litter, que significa hojarasca. La capa intermedia se conoce como la capa F, o capa de fermentación, y la inferior como capa H, que está formada por compuestos húmicos. Esta estratificación proporciona condiciones favorables para la descomposición. La hojarasca reciente actúa como una capa aislante que evita la evaporación del agua y regula la temperatura del suelo. Las capas inferiores, que tienen más humedad, permiten el desarrollo de la fauna y la microflora, que descomponen los restos orgánicos. La presencia y espesor de los distintos tipos de capas está condicionada por la composición química de los restos vegetales. Por ejemplo, en los bosques de especies frondosas, cuyos residuos se descomponen rápidamente, la capa L tiene poco espesor y prácticamente no existe la capa F, siendo la capa H de gran espesor. Cuando se dan estas condiciones, se producen horizontes orgánicos tipo MUL. En bosques de coníferas, cuyos residuos son ricos en lignina, material muy resistente a la descomposición, la capa L es más espesa. En la capa F, cuando hay condiciones adecuadas de temperatura y humedad, se desarrollan colonias fúngicas que son las que tienen capacidad para descomponer la lignina. Este tipo de residuos producen horizontes orgánicos tipo MOR, que presentan una capa de fermentación muy desarrollada.
¿Qué funciones realiza el horizonte orgánico? En primer lugar, actúa como un aislante físico que protege la superficie mineral del suelo del impacto de las gotas de lluvia, impidiendo la formación de costras y favoreciendo la infiltración del agua. También actúa impidiendo la evaporación del agua. Por estos dos motivos, el horizonte orgánico ayuda a la conservación del agua en el suelo. Además, la cubierta vegetal sombrea el suelo y altera el balance de radiación. Mitiga los cambios de temperatura y bajo ella el suelo se calienta menos durante el día y se enfría menos durante la noche. Los restos vegetales constituyen una fuente de alimento para multitud de pequeños insectos y microorganismos que habitan en el suelo. La masa de este horizonte puede llegar a superar los 9 kilogramos por metro cuadrado, aunque en la mayoría de los suelos forestales contienen entre 1 y 4 kilogramos por metro cuadrado. Esta fuente de alimento permite una gran diversidad de fauna y flora y contribuye a reciclar los nutrientes en los ecosistemas forestales. En definitiva, podemos concluir que el horizonte orgánico constituye una capa de material de origen orgánico que cubre la superficie de los suelos forestales. Se origina a partir de los residuos de la vegetación y realiza funciones ecológicas fundamentales como ayudar a la conservación del agua, mitigar los cambios de temperatura y contribuir al reciclado de nutrientes.